Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo Nuestra Gente de Com Distrito 4. Bienvenidos. Estamos con el pastor Julián Vera Polanía, pastor y veedor de nuestro distrito número 4. Le damos la bienvenida. Bueno, Julián, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermano Sebastián. Muchas gracias por esta invitación. También a todo el comité de DECON, a nuestro hermano Santiago, a nuestro hermano Juan Andrés. Y también un saludo para todos los directivos, pastores, todas las familias pastorales, igualmente a todos los hermanos de nuestro distrito número 4. Amén. Muchas gracias. Bueno, el propósito, Julián, es conocerlo un poco más. Amén. ¿Quién es Julián Vera? Así que queremos escucharle. Bueno, Julián, ¿cuántos años tiene? Su familia, esos detalles personales de su vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya podríamos decir que tengo 53 años. Una bendición que el Señor me ha regalado esta vida para servirle a Él. Casado con mi esposa ya para 28 años. Nos casamos el 2 de agosto del año de 1997. Mi esposa es la hermana Sandra Janet Ruiz. Tuvimos 3 hijos, Diego Armando, Juliana y Juan Andrés. Hoy en día nos acompaña Juan Andrés en la casa aún todavía sirviéndole al Señor. Bueno, una bendición. Hermano Julián, cuéntenos de su vida, su niñez, dónde nació, su escolaridad, también cómo llegó a la iglesia, cómo fue ese proceso de llegar a los caminos del Señor. Bueno, yo nací en la ciudad de Armenia. Mis padres vivían en ese tiempo en Calarcá y entonces quedé registrado en la ciudad, en el municipio de Calarcá, Quindío. Allí nací. Mis padres se separaron cuando yo tenía muy temprana edad y fuimos a vivir a Piedras, Tolima, donde mi abuelo era un predicador del Evangelio que predicaba el nombre de Jesús con nuestros misioneros Bertor. Predicaban la palabra del Señor y desde eso conocí el Evangelio, tuve las raíces cristianas, el conocimiento de la palabra del Señor. Luego regresamos a la ciudad de Calarcá, luego estuvimos en Armenia, ahí me crié. Nosotros, mi mamá nos llevó a asistir a la iglesia bautista en Armenia, ya estuvimos prácticamente, también estudié en ese colegio. Luego ya mi etapa de adolescencia y el bachiller lo hice en el Jesús María Ocampo en Armenia y terminé el Instituto Universitario de Caldas en Manizales el bachiller. Ya durante la etapa de la adolescencia nos alejamos de las cosas del Señor y gracias a Dios ya a la edad de 23 años inicié mi vida cristiana. Bueno, hermano Julián es profesional también, ¿cierto? Bueno, por la gracia del Señor hice 2 semestres de topografía. No era lo mío, realmente uno en la adolescencia toma muchas decisiones, pero no era lo de uno. Más adelante estudié administración bancaria y financiera. Alcancé a graduarme como tecnólogo en administración bancaria y financiera, como para que entiendan 6 semestres de finanzas en la Samarina. Bueno, gracias a Dios, hermano Julián, por su vida. Bueno, me llamó la atención de que su abuelo entonces predicó el Evangelio de la mano de los misioneros. Podemos decir que es un legado que le dio y bueno, el Señor le permitió tomarlo. Entonces llegó a la iglesia, conoció a la hermana Sandra en la iglesia central, ¿cierto? Sí, señor. La conociera. ¿Y cómo fue ese llamado al ministerio, ese llamado a servir a Dios, a predicar el Evangelio? ¿Cómo fue ese momento? Y háblenos de la primera obra, donde también estuvo sirviendo. Bueno, yo desde que llegué a la iglesia, para mí fue una bendición muy grande servirle al Señor rápidamente. A los 2, 3 meses ya estaba sirviendo. Me hice bautizar el 31 de diciembre del año 95 y al mes y medio fui lleno del poder del Espíritu Santo. Empecé a servir, hermano Martín Pérez me dio la oportunidad de servir rápidamente. Y no sé, son de esas cosas que cuando Dios hace algo rápido, con alguien lo hace. Así Y es. empecé a servirle con un temor y con un amor hacia la obra del Señor. Y cuando ya empezamos, conocí también rápidamente con mi hermana Sandra, con mi esposa. Y bueno, al año y 2 meses nos casamos. Eso fue y ha sido una gran bendición para mi vida, todo lo que he recibido de parte de Dios en bendiciones con ella. Y precisamente estábamos en un campamento en el año 1996 y con mi esposa, pues cuando novio habíamos hablado precisamente de esto
del ministerio y de pronto ella lo veía muy complejo y muy difícil para que eso se diera, pero uno tenía un anhelo y un llamado. Y yo decía, pues si Dios lo quiere hacer, pues lo va a hacer. Pero en ese campamento del año 96, muy recordado por muchos de los que hicimos parte de ese Los tiempo, contemporáneos, claro, de ese muchos que momento. somos pastores hoy en día. Ese fue un campamento allí en Ebenecer con el hermano David Zúñiga, que lo traían desde Estados Unidos. La presencia de Dios se derramó de una manera muy especial. Y en uno de esos instantes recuerdo que quedamos al frente, ella y yo, en una bendición. Y yo le dije, estoy seguro que nos vamos a casar y le vamos a servir al Señor. Y bueno, aunque no fue inmediatamente, pasaron alrededor de 10 años, pues para el ministerio nos Claro. casamos sí como al año prácticamente, pero sí Dios nos dio la oportunidad el 29 de junio del año 2007 de ser posicionados en la iglesia en San Clemente, San Clemente. corregimiento de Guática, Risaralda. Allí estuvimos por espacio de 3 años y 10 meses. Luego Dios nos dio la oportunidad de ser pastores aquí en la iglesia de la estación La Honda, una vereda que es de Pereira y otra vereda que es de Marsella. Estuvimos por espacio de 2 años y medio. Luego fuimos a abrir la obra en Armenia, la obra de las acacias. Estuvimos por espacio de 5 años y 8 meses. Dios nos dio la oportunidad de venir aquí a Dos Quebradas, a la iglesia en Primavera Azul, donde fuimos bendecidos de estar en esta iglesia durante 5 años y 8 meses. Y ahora pues llevo 2 meses pasaditos aquí en la iglesia en Puxamari. Bueno, una bendición escuchar eso y a los que nos ven, por ejemplo, los jóvenes que nos ven, la audiencia, decirles que cuando Dios tiene un propósito, Él hace lo que tenga que hacer y mueve lo que tenga que mover. Todo está como en la disposición que lo tenga, de dejarse usar. Bueno, Julián, cuéntenos de pronto alguna anécdota en ese periodo ministerial, de pronto en el inicio, algo que le haya sucedido, que lo haya marcado. Puede que haya sido en la primera, en la segunda, tercera congregación, pero esa experiencia ministerial que haya tenido. Bueno, son muchas las experiencias que Dios nos ha regalado y en esto definitivamente es el poder del Espíritu Santo que lo sostiene a uno y que lo lleva siempre a permanecer en el Señor. He visto muchas cosas. En medio de todo esto he visto sanidades en mi familia, en Juan Andrés, milagros, en Juliana, en Diego Armando, en Sandra, en mi propia vida, estando en la estación La Honda, llegó un tumor a mi riñón derecho, se descubrió, gracias a Dios no estaba encapsulado, me operaron y desde hace varios años tengo solamente un riñón, pero Dios me ha bendecido, me ha sostenido hasta el día de hoy. Cuando voy a los controles todo sale bien, gracias al Señor. También he visto cómo Dios provee en todo momento, la realidad en todo instante, como me lo dijo el hermano Martín cuando salí al ministerio, me dijo, vea, en el ministerio yo no le aseguro que usted va a conseguir plata. Lo único que le digo es que la comida no se va a embolatar. Y entonces por aquí la barriguita da testimonio de que nunca ha faltado la La comidita, provisión, la la bendición. provisión. Y ha habido momentos difíciles económicamente, pero Dios siempre nos ha sostenido. Milagros como en las acacias. Recuerdo que necesitábamos conseguir 20 millones de pesos en mes y medio, 2 meses, y Dios nos dio la bendición de conseguir ese dinero. Y entonces uno puede decir que Dios ha cumplido con todo, nos ha bendecido con milagros, nos ha bendecido con todo lo necesario, nos ha bendecido con servidores, con muy bonitas experiencias, y he visto cómo Dios toca cerebros, porque lo que es imposible para Dios, para los hombres es posible para Dios. Ha sanado personas su cerebro, a personas de cáncer, a personas con enfermedades muy graves. Dios los ha restaurado con enfermedades degenerativas, Dios las ha aquietado y he visto mucho el poder de Dios y vivo enamorado de predicar a Jesucristo, de ver a gente cómo se convierte al Evangelio, de ir a lugares donde pues, son ollas y ver gente saliendo de allá y queriendo alcanzar la salvación y la vida eterna. Una bendición. Bueno, también decirles, nuestro hermano Julián, por la gracia de Dios, ha desarrollado también su ministerio y su servicio en el ámbito nacional. Y en nacional, la gracia del Señor, bueno, coordinado 2 veces de comunicaciones precisamente. Cuéntenos, hermano Julián, cómo ha sido esa experiencia de trabajar, bueno, con nuestra amada iglesia a nivel nacional, en el ámbito administrativo nacional. Como... Bueno, es una bendición, vea,
En el año 2019 me notificaron, 2018, que era el nuevo director nacional de comunicaciones. Eh, la palabra mía, yo quedé fue absorto. 20 minutos preguntando, ¿yo por qué? Decía, ¿yo por qué? Porque yo sabía qué significaba eso. O sea, ser líder de audiovisuales nacional, ser líder de radio a nivel nacional, pues tiene una responsabilidad muy grande. Pero ser el coordinador general, eso era una responsabilidad Como muy, decimos muy, por ahí, muy. otro nivel. Sí, ¿no? Entonces eso inmediatamente lo llevó a uno a decir, ¿y yo? ¿Y por qué? Pero de todas maneras Dios es bueno y nos dio la oportunidad de servir y Dios había preparado un equipo muy bueno, el hermano Caled en la radio, el hermano David en escritos, el hermano Jair en, en medios digitales, al hermano Alex en audiovisuales, con algunos casi la mayoría nos conocíamos y empezamos a hacer un trabajo muy, muy, muy especial, muy, muy bueno y durante ese año trabajamos en favor de muchas convenciones, pero luego llegó la pandemia y en la pandemia Dios nos dio la capacidad de que como equipo de trabajo poder responder y poder ayudar a la iglesia en ese momento para que en toda parte hubiese transmisiones, para que se siguiera con el conocimiento de la palabra del Señor. Y fue una experiencia muy grande, ya nos correspondió también 2021 y 2022 trabajar con la parte de comunicaciones, pero grandes amigos hemos dejado, compañeros, Experiencias también. muchas experiencias, milagros. Realmente en esto, lo que más me acuerdo y para darle la gloria al Señor fue que nos dijeron, bueno, como ahora, vamos a hacer una asamblea nacional de pastores a través de Zoom, a través de estos medios digitales. Y yo dije entre mí, le dije a un compañero también, ¿a quién irán a poner en eso? Porque eso es imposible, eso máximo 1000 personas caen en un Zoom y no se puede hacer de otra manera. Cuando unos días más adelante Corpentunidad nos llamó, ¿no? que lo nombramos a usted también para que nos ayude un equipo para lograr eso. Y entonces nos reunimos y dijimos, eso es imposible, eso, alguien, el hermano Wilmer Acosta, que es director ahorita de recursos educativos, él decía, es que eso no hay, hemos buscado y no hay precedente alguno de cómo se puede hacer esto. Y una tarde, después de estar charlando con mi esposa, de haber tenido un espacio de esparcimiento con ella, dije, ve, ¿cómo vamos a hacer esto? Y con una tarjetica y se me vino la idea y tal, y lo uno y lo otro, cuando así va a ser. Y entonces les mandé la idea al grupo y el hermano Wilmer y todos dijeron así es, y el hermano Carlos Lozano de Corpentunía, ¿y cómo hace? Así es. Entonces uno tiene que decir que no es nada más sino la gloria para Dios que da la idea Y la y, sabiduría, y ¿no? la sabiduría del Entonces, momento y se hizo el evento y hoy en día se está hablando que vamos a hacer una asamblea y me llamaron a preguntarme el hermano director nacional de comunicaciones, el hermano Ronald me llamó, ¿cómo hicieron usted? Ole, ya ni me acuerdo, porque la gloria aquí sea para el Señor. claro. Había gente que, por ejemplo, a Ale de Lozada le decían, oiga, ¿y usted cómo va a creer que con un cable coaxial va a transmitir y va a hacer esto? No, es que eso se puede, y lo hacía y lo demostraba. Entonces aquí realmente no puede tener conocimiento, pero el que tiene toda la sabiduría es el Señor, y esa es la idea de vivir conectado con Él. Sí, esa bonita reflexión. Detrás de todo siempre estará el Señor. Continuamos entonces en Conociendo Nuestra Gente con nuestro hermano Julián Vera. Pastor, cuéntenos, por la gracia del Señor, esta es la segunda vigencia en la Amén. veeduría de nuestro distrito. De pronto los que no tienen el conocimiento de qué es la veeduría, qué hace la veeduría, cuéntenos, hermano Julián. Bueno, la veeduría es un ente de control. Eh, ¿Qué es lo que hace realmente la veeduría? Los directivos hacen todo el proceso administrativo de planificación, organización, dirección y ellos mismos hacen control y evaluación de las cosas que hacen. Pero la veeduría ayuda en esa parte de control. ¿Control sobre qué? Sobre lo que está establecido en la iglesia. Primeramente sobre los principios bíblicos, también sobre lo que es el reglamento interno, las políticas administrativas y los protocolos que hay en la iglesia. Entonces uno como veedor está pendiente de todo lo que suceda en la iglesia, de las decisiones, cómo se toman, cómo se hace el trabajo desde parte de los directivos, las congregaciones, que todo se haga conforme a esos principios bíblicos y a esos reglamentos que están establecidos. Entonces siempre eso tiene un trabajo de mucha observación, también de recopilar muchos datos,
de poder estar atentos. La idea de hacer una veeduría es ayudar a la administración, ayudar a las congregaciones, a asesorar, que eso prácticamente es una de las funciones de la veeduría, asesorar, que digan, hermano Julián, ¿cómo podemos hacer una construcción? ¿Cuáles son los protocolos? Entonces uno puede decir esto, ¿cómo hago esto? ¿A quién me debo dirigir? ¿Qué debo hacer en esta parte? Entonces asesorarlos en cuanto al reglamento interno, en todas estas cosas, los debidos procesos, todo eso. Entonces ahí hay algo que aclarar. Primero, nosotros no tomamos nunca decisiones administrativas, simplemente sugerimos a la administración y sugerimos a los pastores qué es lo que deben hacer y que lo hagan conforme al reglamento. Y lo otro, que tampoco tomamos en algún momento acciones disciplinarias. Nosotros no castigamos a nadie, ni tampoco en algún momento somos el defensor de alguien en un momento determinado, no. Nosotros somos defensores es prácticamente del reglamento y de que las cosas se hagan conforme a lo establecido en los principios bíblicos, en el reglamento, en las políticas, en los estatutos y en todo lo que está establecido en la iglesia para que funcionemos como organización y como iglesia que pretende siempre el buen orden. Es una bendición de decirles, gracias a Dios por nuestra iglesia, hay una estructura que cuando ya uno puede adentrarse y conocer, es darle la gloria a Dios, las gracias por la iglesia de la cual hacemos parte. No solamente en el campo aquí distrital, nuestro hermano Julián, bueno, ha desarrollado esa función, la veeduría, sino en el ámbito nacional, en la veeduría nacional como secretario. Cuéntenos un poquito de eso, hermano Julián. Bueno, yo creo que esa experiencia con comunicaciones me dio como la oportunidad de conocer muchos hermanos, entre ellos en nuestro anterior veedor, el hermano John Fabio García. Cuando yo entré de veedor, pues él, gracias a Dios, sí, le agradezco a él, me llamó y me dijo, pues, o yo hablé con él también y nos pusimos de acuerdo para colaborar y ayudar porque yo veía como la necesidad de que las presentaciones, de que lo que se fuera a hacer en las asambleas tuviera pues una buena imagen, se mostrara. Veía que hay veces como que las diapositivas eran mucha letra y entonces había que buscar la manera de que la gente comprendiera un poquito más. El hermano me dio la oportunidad de trabajar al lado con el tiempo, me llamó a ser asesor de la Veeduría Nacional. Con él pudimos hacer varias revisiones en el CAN nacional, hicimos varias revisiones en los distritos y ya ahorita en esta nueva vigencia, a partir de este año, fui nombrado como secretario nacional de la veeduría, haciendo ese mismo trabajo. Entonces está ahorita el veedor, nuestro hermano Víctor Vergara, el viceveedor, nuestro hermano David Alamía, en el caso mío como secretario, y hay un contador auxiliar que es un hermano que trabaja en el CAN, que es el hermano Héctor, y el resto de cada uno de los veedores, entre todos hacemos el equipo para hacer el trabajo a nivel nacional y de esa manera pues rendir informes a la asamblea y ayudar en el buen orden y ayudar para que la iglesia cada día siga avanzando. Amén. Tremenda bendición. Bueno, nos vamos acercando al final entonces de este espacio tan agradable, como menos, así una bendición, hermano Julián. Ya para finalizar, digamos que nos regale un consejo a los pastores, pero también a la iglesia, a nuestro distrito. Amén. Bueno, en estos días tuvimos un ayuno en la zona 6 y 7, y me dijeron que diera un consejo y me llegó a la mente algo y es que nosotros debemos ocuparnos de lo que verdaderamente es importante. Hay cosas muy importantes en la iglesia y cosas muy importantes como puede ser conseguir recursos, hacer programas, actividades, pero que nunca, nunca todo lo que nosotros hagamos se nos olvide lo verdaderamente importante que es la salvación. Que nada de estas cosas, por andar mirando aquí y por andar allá, perdamos lo más importante que es nuestra salvación y perdamos también aquello que es lo más importante, que en todo lo que nosotros hagamos seamos guiados por el poder del Espíritu Santo, que sea Dios el que nos guíe, porque si Dios nos guía siempre habrá bendición, siempre habrá alegría y por ejemplo en este proceso que hacen ustedes a través de estas entrevistas, ustedes son bendecidos, ustedes se dejan guiar, van a un lado, van al otro y reciben experiencias y eso los va animando a seguir adelante y por eso el consejo que hoy más que nunca debemos ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Hay muchas metodologías, muchas formas, yo puedo copiar del uno, copiar del otro, pero no es tanto copiar y copiar, es hacer lo que Dios dice que nosotros debemos hacer. Y por ahí quisiera como conectar con esa palabra que el hermano Álvaro
dio ahorita recientemente en la posesión del consistorio y precisamente hablaba de eso, de estar conectados con el Espíritu de Dios, que eso lo hace el Espíritu de Dios. Y él hacía un ejemplo sencillo, dijo, esto que me sobró de alimento, esto es pan obrero, lo sentí de parte de Dios. Y que nosotros sepamos que como iglesia eso nos ha caracterizado y que sigamos así. Nosotros vivimos por el sentir de Dios, obviamente con un orden que hay. Yo no puedo tener un sentir y ir a hacer las cosas como quiera. Hay un orden, hay un pastor, hay unos directivos y siempre con orden, pero sí hacer y cumplir el mandato y el sentir de parte de Dios, porque eso somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu y somos guiados por el Espíritu de Dios. Muy bonita frase, o sea, sintonizarnos con la visión del sentir de Dios. Amén. A todos, gracias por estar con nosotros. Esto fue Conociendo Nuestra Gente. Pastor Julián, Dios lo bendiga. Muchas Amén, gracias. muchas gracias Dios lo a siga usando, ustedes. bendiciendo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Amén. Bendiciones.